Acérquense, por favor. Vamos a empezar con nuestra primera plática invitada del día de hoy. Pues le agradezco muchísimo a Óscar por venir desde Trento, después de varios viajes, entiendo. Entonces ha hecho un gran esfuerzo aquí por estar con nosotros. Le agradecemos mucho a Óscar Mayora que nos acompañe y nos vaya a dar esta presentación. Voy a leer brevemente una semblanza de Óscar. Él es egresado del Tecnológico de Monterrey como ingeniero en electrónica y comunicaciones y de la maestría en ciencias computacionales. Obtuvo el doctorado por la Universidad de Génova en Italia en la Facultad de Biofísica y Electrónica. Trabajó por un tiempo en el Centro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica en Finlandia. Fue profesor del posgrado en graduados de computación en el TEC de Monterrey. Ahí colaboramos por un tiempo. Director del área de investigación en cómputo ubicuo en el Centro de Investigación CreateNet en Italia. Ha sido director de varios proyectos internacionales en salud digital en la Fundación Bruno Kessler en Trento, donde labora actualmente. Ha sido coordinador de varios proyectos europeos y fundador de la Conferencia Internacional en Salud Persuasiva Pervasive Health, que ya tiene, creo que 10 años. Y pues Óscar ha hecho mucho trabajo en el área de cómputo ubicuo, en la salud, en el área de interfaz humano-computadora, y ahora nos va a platicar de cómo me la recetó el doctor del laboratorio a la prescripción de Apsibots. Gracias, Óscar, y le damos un aplauso de bienvenida. Muchas gracias, Enrique. Gracias por la introducción y gracias sobre todo a la Academia Mexicana de Computación por la invitación a estar aquí hoy. Es para mí, de verdad, dos cosas. Un honor, por un lado, poder compartir con mis colegas mexicanos como yo, que estamos trabajando en estas cosas desde hace varios años. Y por otro lado, es no solo un honor, sino un gusto, porque es una oportunidad de encontrarme con amigos de tiempo ya atrás, con gente que conocemos de hace más de 20 años, y es un privilegio verdaderamente poder estar aquí. Antes de comenzar, solo unas pequeñas palabras acerca de lo que están haciendo. Es admirable lo que están haciendo. Yo de veras, después de escuchar lo que dijo ahorita Luis, el liderazgo que han tenido es muy importante. El hecho de poder tener una voz como grupo que viene de abajo, y poder ser un interlocutor para las gentes que quieren tomar decisiones por nosotros es fundamental. Eso es una cosa que hay que apreciar mucho y hay que poner toda la energía en esto, porque no nos debemos dejar que alguien llegue, haga las cosas por nosotros, tomen decisiones por nosotros y hasta ahí, ¿no? Tenemos la capacidad, tenemos los años trabajando en esto y se me hace que es una manera necesaria y un deber casi, ¿no?, de hacer este tipo de iniciativas. Así que verdaderamente los felicito por esto. Entrando ya en la plática de hoy, bueno, el título es "Cómo me la recetó el doctor", exactamente. El paso del laboratorio a la prescripción de aplicaciones. ¿De qué se trata esto? Veíamos antes, hace algunos años, hace 3, 4, 5 años, la posibilidad de hacer, por ejemplo, una prescripción clínica de una aplicación, algo lejano. Ya no es algo lejano, es algo que tenemos ya hoy en día. Y bueno, lo que quiero tratar de transmitir hoy es cuál fue el recorrido para pasar del laboratorio, de los primeros trabajos que hacíamos con estudiantes, que ellos eran los pacientes, ellos eran los usuarios, a tener el día de hoy pacientes reales y servicios reales en operación. Entonces, lo que pretendo hacer en la siguiente hora es tocar estos puntos, ¿no?, partiendo de esta índice. Primero que nada, voy a tratar de describir el problema, que es el problema en el que hemos estado tratando de trabajar durante los pasados 15 años más o menos. Después voy a explicar un poco acerca del contexto local donde trabajo actualmente, pero yo creo que es muy fácil extrapolable a lo que sucede aquí o en cualquier otro lugar. La solución que estamos proponiendo y finalmente hablar brevemente acerca del futuro. Entonces vamos a empezar por el problema que estamos queriendo tratar. El problema es
es fácil de decirlo, difícil de resolverlo. Tiene que ver con algo parecido a esto. Esto es una foto del IMSS. Puede ser cualquier centro en cualquier lugar del mundo. El problema es el mismo. Tenemos largas colas de espera para poder tener acceso a un médico, para poder tener acceso a servicios de salud. ¿Y cuáles son los motivos de esto? Bueno, por un lado tenemos la realidad de que la población está envejeciendo cada vez más, entonces tenemos más gente que tratar, más gente que necesita servicios de salud. Por otro lado, afortunadamente la medicina ha tenido grandes avances y ya la gente no se muere a las primeras de cambio, ¿no? Duramos más. Antes venía algún evento y desgraciadamente la gente fallecía. Ahora tenemos un evento crítico y afortunadamente la gente puede vivir más años. Pero el vivir más años no necesariamente significa que los viva perfectamente bien. Empieza a tener otras necesidades. Por ejemplo, gente que vive muchos años con una enfermedad crónica, y también para eso, bueno, implica costos, implica muchos recursos que hay que asignar para poder tratar a esta gente y así sucesivamente. Entonces tenemos mucha gente, pocos médicos y un problema de recursos. Es un problema fácil de describir, difícil de resolver, ¿verdad? La relación de pacientes a profesionales de la salud es más o menos así, está completamente fuera de balance. En los mejores casos, en los países más avanzados, la relación es cerca de 4 o 5 médicos por cada 1000 habitantes. Entonces, y eso es en los mejores casos. Entonces, estamos realmente en un momento de una emergencia sanitaria y esto solamente va a empeorar, no va a mejorar si no hacemos nada. Entonces, si queremos tratar de resumir cuál es el contexto actual, traté de hacer un pequeño resumen. Por un lado tenemos la población, como decía, que está envejeciendo cada vez más y va a seguir. Esto no va para atrás. Tenemos el número de profesionales en el sector salud que disminuye o que no es suficiente, ¿no?, para tratar a toda esta gente. Tenemos, por otro lado, la situación que decía de las condiciones crónicas que están creciendo y los costos que le ponen mucha presión a los diferentes sistemas de salud en cada país. Entonces, y finalmente, lo que estamos tratando de hacer, de introducir tecnologías, introducir soluciones innovativas, se enfrenta constantemente con muros que nos dan los sistemas de regulación que no están suficientemente actualizados porque están todavía basados en cómo se hacía los servicios sanitarios hace muchos años. Entonces ahí también hay un gap bien importante. Entonces, si ponemos todo esto junto, estamos realmente en una situación como esta, ¿no? Es la tormenta perfecta de la salud. Y entonces, si no hacemos algo, si no intervenimos, si seguimos haciendo las cosas como las hemos hecho siempre, no va a mejorar. Tenemos que hacer algo diferente. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué ideas nos vienen a la mente? Bueno, cambiar, ¿verdad? Para cambiar, vamos a ver cómo está cambiando precisamente el contexto alrededor de nosotros para poder proponer algo. Entonces, hablando del contexto, notamos que todo un poquito está cambiando ahora. Hablamos de Internet de las Cosas, hablamos del uso finalmente de la inteligencia artificial de una manera concreta en la sociedad, etcétera. Porque están pasando muchas cosas allá afuera. No necesariamente el hecho de que estén pasando significa que sean positivas cada una de ellas, pero tenemos que tener presente cosas, por ejemplo, como cambios claros, como que el día de hoy, por ejemplo, estas 3 diapositivas que voy a mostrar las tomé de otra presentación que vi, no son originales mías, pero me parecieron un buen punto de reflexión. Una primera cosa es, por ejemplo, la compañía más grande en el mundo que trabaja con medios no genera contenido. Esto ya es un cambio de paradigma, por un lado, ¿no? Nos puede hacer reflexionar qué está pasando. Otra similar, la compañía más grande del mundo de taxis no tiene coches. Otra vez, otro cambio de paradigma nos hace pensar que de una manera completamente diferente. La compañía más grande del mundo digamos, de hospedaje no tiene edificios, no tiene casas. Somos nosotros que ponemos nuestras casas. Pero son compañías que realmente están tomando la mayor parte del mercado, todas estas. Casi un monopolio muchas veces, ¿no? Por ejemplo, Facebook, Uber, etc. Entonces, el mundo está cambiando, es una realidad.
¿Qué está pasando, por ejemplo, en el mundo de la salud? El mundo de la salud, pues también están pasando en este momento muchas cosas que hacen que tengamos que pensar diferente, porque puede suceder lo que decía Luis Pineda hace rato, ¿no? Alguien más puede tomar decisiones por nosotros. Es válido que una grande compañía llegue y que quiera, digamos, manejar la salud. Es legítimo, es válido, son una compañía, pero falta ver si nosotros queremos que así sea, ¿no? O sea, podemos competir de alguna forma y vamos a ver cómo creemos que se puede hacer. Unos ejemplos de esto. Esto es una alianza estratégica del año pasado. Fue reconocida como la mayor alianza estratégica entre compañías en cuanto a la cantidad de dinero y el potencial para los próximos años, para dar servicios de salud. Vamos a ver quién está ahí, vamos a ver cuántos hospitales hay, vamos a ver cuántos médicos. Está Amazon, que hasta donde yo me acuerdo no usan jeringas o curitas, más bien las mandan a las casas o algo así, ¿no? Pero ellos no me parecen los mejores expertos en salud. Está este grupo, Berkshire Hathaway, que es un conglomerado de empresas. Warren Buffett, a lo mejor les dice algo ese nombre, es uno de los inversionistas más grandes que existen. Son un grupo de empresas, no necesariamente, más bien no, en el mundo de la salud. JP Morgan, una banca de inversión. Bueno, esta es la iniciativa que está metiendo más dinero en este momento al futuro de la salud. Las cosas están cambiando, ¿verdad? Otras iniciativas, por ejemplo, es Google Alphabet, donde si vemos el 7% de sus empresas, las empresas que pertenecen a Alphabet, trabajan en el sector salud. Por ejemplo, Verily o Calico están haciendo cosas como querer cambiar la esperanza de vida y llegar incluso a vivir vidas de 150 años, cosas revolucionarias, y están invirtiendo mucho dinero en esto. Entonces, el sector salud de nuevo, ¿no? Google, ok. Una más, nada más para cerrar los ejemplos. Tenemos IBM Watson, muchos de ustedes lo conocen, es una empresa que está haciendo bastantes cosas en el área de la inteligencia artificial, en particular en el sector salud también lo están haciendo. Les voy a compartir unas cosas que salieron en el periódico en Italia el año pasado. Una es, bueno, había un gobierno entonces, en Italia el gobierno cambia cada 5 minutos, este es un gobierno de hace 2 gobiernos, me parece, pero fue el año pasado, me parece, si no me equivoco, donde decían, bueno, no sé si recuerdan, marzo del 2016, no el año pasado, acababa de terminar la Expo Mundial que se organizó en Milán. Y terminando, habían hecho una inversión muy grande, terminando decían, ¿y ahora qué hacemos con esto? Tiene las instalaciones, tiene todo, ¿y ahora qué, no? Entonces el gobierno en ese momento llegó IBM y le dijo Watson, le dijeron, déjenos traer Watson y vamos a generar un montón de trabajos, vamos a meter inversión, vamos a dar recursos, y así como decíamos hace rato, va a llegar alguien de fuera, me va a proponer una cosa como esta y suena muy bien, vamos a tener mejor empleos, servicios, etcétera, y servicios de salud avanzadísimos. No le veo el problema, ¿no? Estaba el entonces primer ministro, estaban firmando todo esto como un memorándum de entendimiento sobre esta transacción. ¿Qué pasa? Que esto fue en marzo de 2016. Unos pocos meses después empiezan a ver qué era lo que estaban firmando, qué eran a lo que estaban comprometiendo. Prácticamente era, digamos, lo que estaba dando a cambio Italia, en este caso de estas inversiones, era dar los datos de salud de todos sus ciudadanos. Y esto está muy delicado, porque ¿qué va a pasar el día que llegue una compañía como esta? Tome algunos, digamos, datos estratégicos de un país como puede ser la educación, la salud, etcétera, y dice, bueno, denme los datos de salud y mañana a lo mejor les doy servicios de esto, ¿ok? ¿Y qué pasa cuando llega una compañía de seguros que empieza a trabajar con ellos y me dice, ok, te va a costar más o menos si eres una persona que estás sano, si estás haciendo un estilo de vida de una cierta manera, etcétera? Empieza un discurso completamente que se abre otros panoramas éticos, de servicios, y tal vez no estamos preparados todavía para decir sí, que venga todo, está muy bien. Son cosas que se tienen que reflexionar de una manera mejor, ¿no? Entonces, en septiembre de 2016 pararon todo y dijeron a IBM, ¿sabes qué? Gracias, pero por el momento no. En el momento
no vamos a seguir adelante y la salud pública la sigue controlando el gobierno italiano. Eso pasó, ¿no? Entonces, bueno, hubo muchas reacciones. Nosotros en nuestra dimensión pequeña, como una provincia pequeña, reaccionamos también de alguna forma y voy a contarles un poco ya del caso específico de lo que estamos haciendo. Primero que nada, hablando siempre del contexto, voy a decirles un poquito más de dónde estamos y qué estamos haciendo. Estamos prácticamente en la parte superior de la bota, por ahí de la rodilla, más o menos, más arriba. Es una región que tiene algunas características particulares y lo comparto esto no solamente para hablar de dónde estamos, sino porque tiene las características, una repercusión en lo que sigue más adelante. Somos considerados una provincia autónoma en Italia y esto implica varias cosas. Hay 5 provincias autónomas, que son las islas, Sicilia, Cerdeña y las partes fronterizas allá arriba, que son el Trentino, que es donde estamos, una pequeña provincia que se llama el Friuli Venezia Giulia, la Valle d'Aosta y 3, 4, 5, son todas. ¿Qué significa que sea una provincia autónoma? Significa cosas muy importantes. La principal, resumiéndolas, es de que todos los impuestos, todos los recursos que se generan, se quedan ahí. Y además reciben recursos de la federación. Y esto tiene, no voy a entrar en el detalle, pero una serie de razones históricas por lo cual es así. Lo que significa que al final esta provincia tiene recursos, como pueden ver aquí, vamos arriba de la media con respecto a Italia, y la oportunidad de decidir por sí mismos qué quieren hacer con esos recursos. Y eso no es una cosa trivial, digamos. Después, bueno, hablando del centro en particular donde trabajo, la Fundación Bruno Kessler tiene en su misión estos 5 puntos que de nuevo se van a volver muy importantes cuando les platique lo que sigue. Primero, somos un centro de investigación, como los centros de investigación aquí en México. Pertenecemos a la provincia, no somos un centro nacional, somos un centro solo de una pequeña región de 550,000 habitantes, entonces la complejidad es menor. Pero nuestra misión, esta es la misión del centro, tiene primero, bueno, tenemos que tener una calidad de la investigación alta. Y lo medimos. Todo esto tiene que ser medido de alguna manera. ¿Cómo lo medimos? Bueno, publicaciones científicas, ya sabemos bien, ¿no? Todos los criterios que se necesita para decir si estás en un cierto nivel o no. 2, atraer recursos, talentos. Recursos, también estamos hablando de dinero, atraer fondos de otros lugares, empresas de otros lugares, inversionistas de otros lugares, y entonces parte de nuestra misión, eso nos lo miden también cada año, ¿no? Nuestro desempeño cada año va medido. O sea, no me dicen, haz tu investigación, haz lo que quieras y nos vemos el año que entra, sino que cada cosa tiene un objetivo como si fuéramos una empresa. Pero somos una empresa de investigación, es interesante el modelo. Tercero, internacionalización. Entonces, no es solo qué traemos, sino qué hacemos afuera. Y eso también va cuantificado. 4, es bien importante la 4, es el impacto que tenemos, la innovación que tenemos desde el punto de vista social y tecnológico. Tenemos que tener una presencia en nuestra comunidad a través de generar, por ejemplo, también spin-offs, compañías, etc. 5, el impacto en la comunidad local. En los 550,000 habitantes tenemos que tener un impacto. La gente, cuando hablen de los investigadores, tiene que decir, sí, sabemos qué hacen y sabemos yo como ciudadano qué obtengo. Y eso también es bien interesante porque en el pasado estaba esta imagen negativa, estereotipo, del investigador. Decían, sí, bueno, están allá trabajando en la colina y nadie sabe qué hacen. Eso es muy común. Bueno, esto era una cuestión política, estratégica, decir, bueno, hacemos esto y se ve de esta manera reflejado, ¿okay? Entonces, bueno, hablando del centro, una cosa más, y para entrar ya en el tema justo de la salud, estamos divididos de esta manera, que tal vez se parece a muchos centros que están representados aquí. Tenemos áreas tecnológicas y áreas transversales de aplicación. Por ejemplo, tenemos tecnologías de ciberseguridad, data science, las mismas cosas que hacemos en todos lados prácticamente. Cómputo cognitivo, infraestructuras digitales, dispositivos móviles, etcétera, Internet of Things, sensores,
todo este mundo, y áreas estratégicas. El hecho de haber combinado estas dos cosas hace que podamos aterrizar justo lo que hacen los investigadores de la colina en la sociedad. Tenemos, por ejemplo, el área de salud y bienestar, Industria 4.0 y Smart Cities, y trabajamos de verdad de manera muy estrecha todo este grupo. ¿Okay? Entonces, partiendo de este modelo, en el área de salud definimos también la necesidad de crear un centro de competencia diciendo, no somos nada más nosotros los investigadores, tenemos que integrarnos en el contexto, en el medio. Integrarnos significa trabajar con la política, con los que hacen las políticas públicas, trabajar con los que erogan los servicios de salud, con los hospitales, etc. Pero no lo hacemos de manera improvisada porque la historia dice que no funciona. Antes íbamos a tocar la puerta cada vez con el médico de turno, ¿no? que vamos a hacer algo en el diabetes, tocábamos la puerta, a veces nos abrían, a veces no, nos dedicaban poco tiempo y así no se hace nada. Tuvo que venir como una actividad, como una decisión top-down en este caso, poniendo de acuerdo a los managers políticos de investigación y de salud para que funcionara. Tienen que los médicos dedicar un poco de su tiempo a esto, pero tiene un beneficio, que después van a poder dar mejores servicios. Y ese es el foco, ¿no? Enfocarnos en tecnologías digitales como una manera de tratar de resolver los problemas que decía hace rato, ¿no? El problema de la población que está envejeciendo, etcétera, etcétera. Entonces, este es un poco el contexto. Voy a hablar ahora de la solución. La solución, bueno, nace con lo que ha estado ocurriendo desde hace algunos años para acá, ¿no? Muy relacionado. Ustedes se acuerdan, 2005 muere Juan Pablo II, viene el nuevo Papa, y esta es una escena de Piazza San Pietro, la plaza del Vaticano. Cuando viene el nuevo Papa, el Papa Francesco, ahora en el 2013, Papa Francisco, esta es la escena de la plaza del Vaticano. Es clarísimo que el mundo en poquísimos años está cambiando de una manera radical, pero nos da un montón de posibilidades. Entonces, justo eso es lo que estamos tratando de aprovechar, este movimiento, ¿no? La gente tiene en la bolsa de su pantalón, tiene este dispositivo que le da acceso, por otro lado, al mundo entero para hacer muchas cosas, comprar, para navegar internet, para perder el tiempo, pero también para hacer muchas cosas que pueden ser muy útiles. Y por ahí hemos estado apostando al tema de la salud pervasiva. Exactamente, empezamos este tipo de trabajo ya hace varios años, hay muchos grupos aquí en México también que lo están trabajando, como vi hace ratito, y sale este artículo, bueno, este ya es de 2008, donde se trata de definir esta área nueva justo como un área de investigación, como una disciplina científica. Entonces empieza a discutirse cada vez más de este tópico. Como decía Enrique Zúcar, nosotros organizamos desde hace más de, bueno, la primera fue 2006, me parece, la primera conferencia en salud pervasiva, la hemos hecho cada año hasta hoy y hemos visto cómo va cambiando el panorama de lo que se está haciendo. Y voy a hacer un repaso muy rápido a través de la siguiente diapositiva. Prácticamente de 15 años para acá se está moviendo la salud o la posibilidad de ofrecer salud desde enfocarse en una atención aguda en los hospitales, etcétera, a un monitoreo continuo, a una manera de tener continuamente revisados los parámetros vitales, etcétera. De la hospitalización a la cura en casa, de ser una salud reactiva, me pasa algo y reacciono, a ser proactiva y preventiva, de estar enfocado en los sistemas de tecnologías de información de los hospitales y grandes sistemas propietarios, etcétera, a salir de ahí y usar tecnologías asistivas, de ser sistemas centralizados a pervasivos, de hacer cuestiones de visitas médicas, por ejemplo, de una manera esporádica y no constante, hacer un monitoreo, como decíamos, y ser enfocada en los médicos a volverse enfocada en los pacientes. Esa es un poco la evolución que está viendo en este sector. ¿Y cómo está cambiando? Bueno, esto estamos hablando del año 2008, esta publicación, y hemos visto cómo se mueve. Por ejemplo, ya para el 2010
estamos viendo que el trend, las tendencias, al menos analizando todos los artículos de esta conferencia, todos los datos que salían ahí, cambiamos ya de estos modelos agudos, centralizados, etcétera, a un modelos que empiezan a hablar de prevención. Empezamos a recibir muchos artículos que tienen que ver con la prevención, con cambiar un poco el paradigma hacia el usuario final. Y después de unos años, 2010, vemos cómo cambian de nuevo las tendencias. Este es de 2014, en poco tiempo, y todos los artículos que empiezan a llegar a esta conferencia tienen que ver con ir directamente a la práctica clínica. O sea, ya no tenemos el laboratorio de 10 estudiantes, donde yo les daba un dispositivo y decía, úsalo 2 semanas y a ver qué pasa, sino que pasamos a tener pacientes reales para probar primero pruebas de concepto y más aún probarlos ya en el uso cotidiano. Entonces, es un cambio muy rápido, como el de la diapositiva de la plaza de San Pedro, ¿no? De nada de teléfonos a un montón de dispositivos, empieza a cambiar. Entonces, voy a hablar ahora brevemente nada más de un ejemplo, de un solo proyecto que fue, yo creo que muy representativo de esto, en un dominio específico. Algunos de ustedes no solamente lo conocen, sino que han colaborado de alguna forma activamente en este trabajo. El proyecto del que voy a hablar es el proyecto Monarca. Son solo 3 o 4 diapositivas como un ejemplo, decía. Este proyecto es un proyecto que empezó en el año 2010, terminó en el año 2014. El objetivo es utilizar dispositivos pervasivos para tratar de ayudar a los médicos en la gestión del desorden bipolar. ¿Okay? Decía uno de los médicos que trabajó en este proyecto, no aparece el nombre, el doctor Christian Haring, decía, en muchas enfermedades tenemos un montón de análisis, tenemos por ejemplo todos los análisis de sangre, todos los análisis varios, ¿no? De colesterol, etcétera, etcétera. En psiquiatría no tenemos algo así. Necesitamos algo que nos dé parámetros objetivos sobre el comportamiento de la gente, que normalmente cuando tiene un episodio grave va con el doctor, pero solamente después de que sucede algo y le da alguna terapia. Pero no hay manera objetiva de medir nada de eso, es todo subjetivo. Entonces voy a revisar muy rápido algunas de las características de esta enfermedad para ver cómo con tecnologías que tenemos a disposición pueden ser cuantificados. Por ejemplo, todo este lado izquierdo, creo que aquí tengo el pointer, habla de la parte de depresión, todo esto. Son algunas características que sufren los pacientes. Por ejemplo, piensan acerca de suicidio, piensan de la muerte, bajan su productividad laboral, empiezan a perder interés en actividades, duermen mal, sentimientos de culpa, cosas de este estilo, ¿no? Sabemos más o menos cómo es la depresión. Por otro lado, el paciente que está en estado maníacal, bueno, empieza a enfocarse mucho en una sola actividad y se vuelve, digamos, muy enfocado solo en eso y no hace nada más. Se empieza a involucrar en actividades de alto riesgo, habla de una manera que su cabeza va más rápido su pensamiento que sus palabras, se mueve mucho, está todo el tiempo así en constante actividad física, la atención es variable, empieza a dormir menos, cosas como esto. Si vemos todas estas cosas, o la mayoría de estas cosas, tiene que ver con el comportamiento, ¿ok? Y el comportamiento es algo que afortunadamente tenemos maneras de cuantificarlo ahora de manera mucho mejor. Por ejemplo, con tecnologías de este tipo, ¿no? Tenemos un simple teléfono celular de hace 5 años que tiene una serie de sensores dentro, como puede ser el GPS, como puede ser el mismo micrófono, el acelerómetro, etcétera, y de todos estos sensores podemos leer sus valores y tener un análisis bastante objetivo y cuantificable de cómo varía, cómo cambia un paciente a través del tiempo. Y eso nos permite inferir, por ejemplo, que puede estar entrando en un estado depresivo o maníacal. Prácticamente podemos medir cosas como estas: actividad física, actividad social, los lugares que visita, los lugares a donde va, el tipo de aplicaciones que usa en su teléfono, los patrones de comunicación y así, ¿no? Periodos de inactividad en general. Entonces podemos caracterizar el comportamiento de esta gente. Y lo usamos para probar el concepto en este proyecto y pues dio resultados bastante positivos, ¿verdad? Después de esto, uno de los socios del
del consorcio, de hecho 2 socios del consorcio se unieron y forman una startup donde empiezan a dar servicios reales para estos pacientes. Y aquí entra, ese es el ejemplo, aquí termina este ejemplo, pero entra una nueva reflexión. ¿Qué sucede? Que hay aplicaciones específicas, sistemas específicos que resuelven problemas específicos, pero del otro lado, digamos, el lado de la salud pública, crean una disrupción porque el médico o un médico está acostumbrado a dar un servicio de un tipo, viene una nueva tecnología y algo tiene que cambiar en el proceso de dar este servicio. Entonces se vuelve un factor tan importante como tener la tecnología, el poder tener el cambio organizacional para poder utilizar estas tecnologías. Porque si no, pensemos, ¿cuántas aplicaciones de salud tenemos en los mercados de apps? Cientos y miles. ¿Y por qué ningún médico me la propone o me la ofrece? Porque no funcionan con su proceso. En el proceso interno de provisión de servicios de salud no está contemplado usar nada de esto, ¿no? Entonces, pues hay que hablar con los actores involucrados para introducir y cambiar de nuevo la forma de pensar. Y entonces es lo que tratamos de hacer en nuestra región, creando este centro de competencia en salud. Y así lo hicimos. Hablamos, por un lado, investigación, con la política, con los proveedores de servicios sanitarios, definiendo que cada vez que íbamos a hacer un proyecto nuevo ya no iba a ser porque teníamos una buena idea nada más, sino porque había una necesidad real en el territorio y porque se quería invertir en ello. ¿Para qué? Para que antes de empezar un proyecto, antes de tirar la primera línea de código, sabemos cuál va a ser el resultado, qué queremos lograr y cómo queremos tener un impacto en la sociedad. Lo sabemos, lo tenemos que planear al menos desde antes y hablarlo con los actores involucrados. No para terminar, tener un proyecto que se acabó, ya, vamos a hacer otro. No, tiene que terminar, pero tiene que terminar con la idea de que va a convertirse de alguna manera en un servicio. Obviamente no todo termina con ese ciclo perfecto, pero muchas de estas cosas, si no las planeamos antemano, no van a acabar nunca en un servicio concreto. Tienen que estar tratadas y planeadas junto con los otros actores desde el principio, si no, es muy difícil que se lleven a la práctica, ¿no? Entonces, bueno, ya avanzamos, ya hicimos pruebas de concepto, ya hablamos con los demás, y bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Vamos a ver dónde conviene que hagamos nuestras intervenciones. Entonces, esta diapositiva lo que muestra es lo que se llama el continuo de la salud. Empezamos por acá, donde tenemos a una persona sana, que después hace actividades de prevención, aún mejor, y puede tener algún problema de salud. El problema de salud empieza y empezamos a hacer un pequeño monitoreo, a hacer el diagnóstico, y esto se llama fase preaguda. Después viene diagnosticada esta persona con una enfermedad, necesita una intervención, por ejemplo, en un hospital o una terapia particular, y este es el periodo de atención aguda. Después de esto viene la parte postaguda, que ciencia, ¿verdad? Pre y post. Bueno, postaguda, donde ¿qué se hace? Ya hice una operación, ya hice una terapia particular por un tiempo limitado y empiezo a hacer un monitoreo, una vigilancia de cómo está evolucionando, la rehabilitación, etcétera, la reeducación del paciente, porque a lo mejor hay cosas que tiene que cambiar en su nuevo estilo de vida, y pueden pasar dos cosas: se cura por completo y revuelve a ser una persona sana y vuelve a regresar acá, o bien vemos que esta persona necesita ayuda continua. Decíamos, la gente vive más años, pero muchos de estos años son con enfermedades crónicas, ¿no? Puede ser el caso. Bueno, esto lo que tiene, es cuando nosotros queremos pensar, bueno, ahora ¿qué hacemos? ¿Dónde queremos intervenir? Pues vamos a ver dónde, podemos intervenir. Esto es dominio de los médicos, prácticamente. Vemos también en función de los recursos. Cuando hablamos con la gente que hace las políticas públicas, dicen, esto cuesta mucho. Esto cuesta mucho. ¿Cómo hacemos que esto que cuesta mucho se haga más pequeñito? ¿Dónde tenemos que trabajar? Esto cuesta mucho también. ¿Qué podemos hacer, no? Entonces, vamos a tratar de identificar dónde vamos a actuar con nuestros recursos limitados también de una pequeña provincia. Y decimos, bueno, vamos a reducirlo
interviniendo de la siguiente manera. Lo que sí podemos hacer es trabajar aquí, en prevención, para tratar de que esto pase lo menos posible, que menos gente llegue aquí, que cuesta mucho, y después trabajar acá, en la terapia crónica, porque también es un área de alto costo y de alta inversión de recursos. Y ahora sí, somos gente de inteligencia artificial, gente que estamos en este medio, vamos a empezar a usar las diferentes cosas que conocemos. Bueno, aquí solo puse una pequeña lista de palabras claves que todos aquí hacemos de alguna forma. Son las keywords, ¿no? Artificial Intelligence, Internet of Things, modelos predictivos, Big Data, etc. Deep Learning, Process Mining, Natural Language, todo esto que es nuestro campo de aplicación, que puede impactar en hacer cosas específicas, como por ejemplo diagnóstico, prevención, coaching virtual, monitoreo continuo, tratamiento personalizado, y esto es muy interesante, voy a hablar bastante más de esto, mejoras en las terapias, cambio organizacional, incluso estas tecnologías usadas al cambio organizacional, y el empoderamiento de los pacientes, hacerlos más un participante de su propio proceso. Esto, por ejemplo, es muy importante en la prevención. Entonces, bueno, ¿con qué contamos? ¿Qué tenemos como recurso fundamental para hacer esto? Pues tenemos la fortuna en nuestra región que el centro de investigación donde trabajo maneja también el registro personal de salud de los ciudadanos. Entonces nosotros lo manejamos, tenemos un grupo de ingenieros que hacen esa actividad, que es tener el Personal Health Record, ¿verdad?, de la población, que es más o menos esta estructura. Ahorita le explico, es más sencillo de lo que se ve en primera instancia. Tenemos esta parte, que es el registro personal de salud, que lo que hace es que integra datos que vienen de varias fuentes, ¿ok? ¿Cuáles son estas fuentes? Son, por ejemplo, las fuentes que tienen que ver estrictamente con los datos clínicos, lo que viene de los hospitales, de la salud pública, etcétera, que es toda esta información, los registros electrónicos de salud, Electronic Health Records, todos mis análisis, todo está ahí, todas mis recetas médicas están ahí, todos los reportes se escriben con letra de doctor, los doctores están aquí, aquí usa la gente de Natural Language, por ejemplo, ayuda mucho de reconocimiento, y esos datos los podemos leer nosotros, ¿no? Por cuestiones, bueno, es muy complejo todo esto en cuanto a la parte de regulación, pero no podemos tener físicamente nosotros los datos, pero podemos leerlos y usar los algoritmos, vaya, es algo complicado, pero bueno, tenemos acceso de alguna forma a esto. Está después este otro mundo, que es el mundo de los dispositivos personales. Por ejemplo, tengo el smartwatch y los contapasos y todo este mundo que puede dar información adicional. No necesariamente es información clínica, es información de estilo de vida. Pero cuando yo recibo este dato y este dato que pertenecen a una misma persona, puedo hacer una correlación también de estas dos cosas. Puedo tener datos de salud con datos de bienestar, de estilo de vida. Y cuando los analizo juntos pueden salir cosas muy interesantes. Y acá tengo el mundo de las terceras partes. Aquí puede entrar una compañía que me viene a ofrecer un servicio a mis ciudadanos. Si yo le doy temporalmente, por ejemplo, el acceso de algunos de estos datos o de estos datos, me dan un servicio nuevo y entran dentro del ecosistema, ¿okay? Esta plataforma, al día de hoy, tiene más de 100,000 personas que la usan de una u otra forma. Todos los ciudadanos de la región tienen derecho a usarla y más o menos el 20% ya la está usando de una u otra forma. Esto es, bueno, dan servicios considerados tradicionales de prescripciones, de medicinas, de reportes, de citas con el doctor, vaya, cosas como esa. Para esos servicios, en total, más o menos esta cantidad de gente. Entonces, está toda la información clínica. Tenemos también la fortuna de tener solo un proveedor de salud, no son muchas compañías, es un proveedor público, entonces, con varios hospitales, varias clínicas, pero es un solo proveedor. Entonces, todo está en el mismo sistema de información. Está validado completamente contra cualquier normativa italiana, europea, etcétera. Bueno, y tenemos una parte que es idéntica a esta, que usamos como un laboratorio. Un laboratorio donde podemos hacer la parte de investigación.
podemos hacer nuestras nuevas aplicaciones para hacer prescripciones, integrar la información de estilo de vida, etcétera, etcétera. Lo hacemos en esta parte. Al final tenemos algo así. Tenemos la parte en producción que los ciudadanos usan cotidianamente, los médicos usan cotidianamente, y esta parte que es el Living Lab. ¿Cómo trabajamos? Cuando tenemos una nueva aplicación que sacar, una vez que pasamos toda la parte de ingenierización, de investigación primero, de ingenierización, la parte de regulación, etcétera, de validez clínica, esto es muy importante, en ese momento puede irse a producción. Entonces transferimos un primer servicio y así otros servicios, varios. Pero primero se prueba todo aquí y una vez que está maduro se empieza a integrar. Bueno, hablando de este año, ¿qué estamos haciendo en este momento? Estamos haciendo como centro de investigación 3 cosas. Nos dimos como tarea 3 cosas por hacer. Una, estamos trabajando en Virtual Coaching con una plataforma basada en inteligencia artificial y en teoría de cambio de comportamiento. Esta es una primera cosa que estamos haciendo. Segunda, estamos trabajando usando todos estos datos que digo que estamos recolectando para tratar de hacer identificar, por ejemplo, trayectorias posibles de cura para diferentes tipos de pacientes. Y por último, estamos haciendo la parte de prescripción de aplicaciones que tienen estos componentes de alguna manera incluidos. Hablando muy rápido por cuestión de tiempo de cada una de estas, no voy a entrar en el detalle de toda la parte técnica, pero solo para dar una idea muy general, el Virtual Coach, por ejemplo, se compone de varios niveles que van de la administración del conocimiento, que hay cosas, por ejemplo, adquisición del conocimiento, las bases de conocimiento, las máquinas de inferencia, etcétera. La parte relacionada a las tecnologías del lenguaje humano, y aquí está Natural Language Processing, Understanding y Generation. La parte relacionada a la interacción hombre-máquina, por ejemplo, chatbots, avatares, robots, etcétera, toda la forma para interactuar. Machine Learning en general, los varios algoritmos que tenemos, redes neuronales, Deep Learning, genéticos, etcétera. Y la parte de Behavior Change. Por ejemplo, basados en goal setting, en monitoreo, en feedback, educación a la gente. Estos lo tenemos con los diferentes investigadores. Nuestro centro es bastante multidisciplinario, entonces tenemos psicólogos, tenemos gente de inteligencia artificial, tenemos sociólogos, por ejemplo, que nos ayudan a hacer las pruebas de campo, etcétera. Bueno, es un poquito más el Virtual Coach, lo voy a saltar por cuestión de tiempo, si no nos va a dar tiempo, pero son básicamente cómo interactúan estos módulos. Bueno, esto es cómo componemos un mensaje muy rápido. Por ejemplo, un mensaje que da como un mensaje persuasivo tiene estas componentes, está basado en esta idea. Tenemos el momento, el timing del mensaje, si va a ser iniciado por el sistema, iniciado por la persona. La intención, por ejemplo, puede ser un mensaje que va a motivar un comportamiento o va a desincentivar un comportamiento o un mensaje neutral. El contenido, si va a ser, por ejemplo, un feedback de algo que estamos viendo que está haciendo esta persona, si va a ser un argumento, solamente decirle, no es en base a algo que pasó, sino un argumento, si tú comes mal, vas a estar mal, por ejemplo. O un follow-up con lo que estamos censando y monitoreando, podemos decir, bueno, esta persona a lo mejor ya hizo una cosa, vamos a hacer como darle seguimiento. Y la presentación audio, visual, del tipo que convenga en ese momento, y así generamos los mensajes, ¿no? Esa es la parte del coach virtual. La parte de los modelos de Deep Learning médicos, bueno, esto es una imagen que conocemos muy bien todos, esto es lo que conocemos, pero hay un montón de cosas que no conocemos. Y aquí tenemos menos experiencia todavía, estamos adquiriéndola, tenemos gente que está trabajando dedicado a esto y empezamos a hacer una colaboración estratégica con un centro que es el Mount Sinai en Nueva York, donde nos interesó mucho un trabajo que habían hecho, que es donde se ve así como que una isla medio rara, pero lo que es un análisis de diabetes. Diabetes que hoy conocemos que se trata el diabetes tipo 1 y el diabetes tipo 2, ¿verdad? Bueno, este estudio lo que enseñó a través de agregar un montón de datos, eran aproximadamente más de 11.500 pacientes por más de 10 años, 12 años, salieron estas características después de analizar todos esos datos.
que fue bastante interesante, lo que nos hace pensar que diabetes tipo 2 tal vez no es el diabetes tipo 2, tal vez es el diabetes tipo 2, 3, 4, hay más cosas ahí adentro que si lo tratamos de una cierta manera o de una manera diferente tiene un impacto diferente en la gente. Entonces pasamos de un modelo de este tipo, donde tenemos a toda la población que está con toda la población recibiendo un tratamiento idéntico o muy parecido, y hay a quien le funciona, a quien no le funciona, ¿no? El caso de que digas, oye, me duele la cabeza, ¿qué hago? Y pues te va a decir alguien, no, pues tómate este tecito, y a mí yo me tomé una pastillita de no sé qué, y un poco así es como funciona también en la salud, ¿no? Te dan un tratamiento que a veces no te hace el efecto que tú esperas que te deba hacer. Entonces, este modelo es el que creemos que tenemos que cambiar desde el punto de vista organizacional también, pero dando las tecnologías adecuadas, y ese es el que refleja más o menos lo que estamos haciendo en esta región. Lo que decía antes, trabajar en prevención, seguro. 2, trabajar enfocar con el coaching y con el deep learning, ¿no? Para encontrar trayectorias diferentes para personas diferentes y después darles medios de soporte que los ayuden a manejarse mejor, con el fin de tratar de tener al final un tratamiento más personalizado. Esto no lo inventamos nosotros, obviamente, esto es algo de lo que se habla desde los últimos, que será 5 años a la fecha, pero lo estamos implementando y lo estamos llevando al territorio. Entrando ya hacia el final, no sé cómo ando de tiempo, pero entrando hacia el final de la presentación, 5 minutos, voy a hablar de los ejemplos de cómo estamos implementando este tipo de cosas. Entonces, muy rápido. El proyecto más significativo que estamos haciendo en este momento es este. Se llama Prescripción de Aplicaciones con TREC Diabetes. Estamos tratando diabetes 1 y diabetes 2. El diabetes 2 es mucho más interesante porque tiene más variables. Tengo un video, pero por el momento me lo salto al final, a ver si da tiempo y lo presento, pero por el momento me lo salto. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos, en fase todavía de experimentación. Tenemos pacientes, tenemos médicos y tenemos un modelo nuevo de dar este servicio. Lo que estamos haciendo es lo siguiente. Estamos primero introduciendo a la prestación del servicio 2 niveles que no existían antes. Antes estaba el paciente y estaba los profesionistas acá, ¿no? Los médicos. Introdujimos estos 2 niveles. El primer nivel es el virtual coach. Entonces, a un paciente la primera vez va con el doctor, definen juntos cuál puede ser su trayectoria de cura en base a los análisis de Big Data que tenemos y a las características de la persona, y entonces se le da la aplicación, se hace la prescripción de la aplicación, tal cual, ¿no? Como si fuera una medicina más. Por un tiempo limitado, por ciertas características limitadas, como cuando nos dan cualquier pastilla, no te la dan para siempre, sino para ver los efectos en un tiempo, igual se hace como un acto médico, tal cual, certificado como un acto médico. Se hace la prescripción y el paciente tiene este medio. ¿Qué pasa? El paciente, muchas de las cosas que antes hacía el médico las puede hacer a través de este virtual coach, muchas. La idea es que sea un tercio, un tercio y un tercio. Entonces estás librando de 2/3 de la actividad a los médicos para tratar casos más importantes, más relevantes, más críticos. Y acá estás dándole, como decíamos, un empoderamiento a la persona para ser más partícipe, ¿okay? Y más consciente de su enfermedad. Tenemos un nivel intermedio que es un call center, pero no un call center de cualquier persona, sino que aquí hay también profesionistas, hay nutriólogos, hay entrenadores personales, coaches humanos, consejeros. Y entonces esto, por ejemplo, a nivel organizativo cambia todo como lo están haciendo hoy. Antes venía esta persona, veía al médico, metían los datos y vente mañana y le dábamos lo mismo a todos. Con esto estamos haciendo una manera diferente de dar servicios, ¿ok? Este es este proyecto. Bueno, muy rápido en este proyecto, algo de lo que hace la aplicación es soporte a resolución de problemas, por ejemplo. No voy a ver los diálogos ahorita, pero contextualizar materiales de educación. Si vemos automáticamente que el sistema, que la persona no está haciendo algo en particular, le damos más información contextualizada de educación sobre eso. Los diferentes tipos de interfaces, hemos probado, como vean, los chatbots, hemos probado avatares, como este fue un proyecto que hicimos con el Ministerio de Salud en Turquía, donde había este carácter que era digamos, una cara que hablaba,
que no les gustó al final, ¿no? Este no funcionó, por ejemplo, esto fue una experiencia negativa. No funcionó, era mucho mejor el enfoque del chatbot, más fácil, pero son las cosas que estamos probando. Por ejemplo, está el otro proyecto en diabetes del tipo 2, que es más una aplicación, yo diría, de telemedicina, más que un sistema muy inteligente, pero que es un éxito. Es enfocado en mujeres embarazadas. La configuración geográfica del Trentino, hay muchas montañas, hay localidades pequeñas, remotas, etcétera, y estas mujeres embarazadas que tienen diabetes tenían muchos problemas yendo y viniendo de Trento, y así, bueno, usan una aplicación para tratarse. Finalmente, ya estoy en las últimas tres slides, un proyecto de prevención. Este es un proyecto bonito, interesante, que está disponible para toda la población de la región, donde tenemos un coach que nos ayuda a mantener un sano estilo de vida, digamos, ¿no? Yo puedo definir algunos objetivos de nutrición, de actividad, y ahí me está dando lata todos los días la aplicación, se los puedo enseñar después al que esté interesado, para tratar de lograr mis objetivos, y me va dando puntos, con un enfoque de gamification. Tú dices, bueno, te doy puntos, ¿y luego qué, no? Esos puntos los puedo canjear, esta es la parte interesante, los puedo canjear por dos cosas. Uno, descuentos en la compra de servicios en mi región. Yo puedo, por ejemplo, ir a uno que me vende bicicletas, cosas que tienen que ver con el deporte, con la actividad física, y me dan un descuento, un 10%, un 20%, etcétera, según cada uno de los socios que ha entrado. ¿Por qué? Porque la provincia, de nuevo, la política está atrás y dice, yo te voy a pagar por eso para que la gente esté más activa. O puedo hacer otra cosa, que es donarlo a caridad, ¿no? Caridad o asociaciones, o como lo quiera llamar, que lo que hacemos es que, por ejemplo, haya una asociación que lleva a caminar a las personas mayores, por ejemplo. Entonces, esa asociación adhiere al programa, a este programa, y cada vez que le donan 5,000 puntos, los transforma en 5,000 euros. Y entonces se convierte en algo muy interesante, porque estás metiendo los diferentes elementos sociales ahí. Y la aplicación, tenemos promotores que la están haciendo que la utilice, que son las mismas asociaciones, la misma gente que tiene beneficios, y es un círculo virtuoso, digamos. Ese es muy interesante. Y además, todos los datos que recopilamos, tenemos los datos de actividad física de la gente, de nutrición, que hacemos correlación con sus datos clínicos, por ejemplo. Penúltima, perdón, es el futuro. Bueno, esto es solo para dar un panorama de lo que estamos haciendo, y ahí hay muchas cosas que han salido bien, hay muchas cosas que han salido mal, y tratamos de aprender de eso, ¿verdad? De las cosas que tenemos que aprender y estar muy conscientes son estas. Así vemos un poco el futuro. Por ejemplo, la salud basada o digamos guiada por los datos es algo que va a pasar, que está pasando y va a pasar cada vez más. Entonces, la pregunta es, ¿estamos preparados en este momento o no estamos preparados en este momento para afrontar esto? Y queda abierto. Aquí de esta pregunta se abren muchas preguntas. Segunda, el uso de los datos, por ejemplo, el intercambio de datos es un problemón abierto que se está tratando de resolver. Podemos dar datos a la investigación así nada más. ¿Qué pasa con los comités éticos, etcétera? Es un punto que hay que resolver todavía. Los marcos regulatorios es algo también en muchos dominios diferentes. Los dispositivos, ¿eso no es un dispositivo médico? Hay un montón de preguntas abiertas. Los algoritmos que usamos, el manejo de los datos que lo estoy almacenando, la propiedad, todo esto son preguntas abiertas. Algo más que hay que estar conscientes, que por ejemplo es esto, que vienen nuevas currículas en las universidades, donde el médico de mañana, ya no de hoy, de mañana, es una persona que va a saber todo lo que se tiene que saber de medicina, pero tiene que saber de estas cosas, porque esto es una realidad. Es algo que no se pueden ya desligar. Tiene que saber de tecnologías. Digamos que la inteligencia artificial no va a desplazar a los médicos, seguro. Pero los médicos que no sepan de inteligencia artificial se van a desplazar ellos solos. Esa es una cosa muy interesante. Tiene que ver ya en la introducción del currículo académica esto. Y está pasando ya por ejemplo, nosotros vamos a dar cursos a veces que nos llaman a Facultad de Medicina, donde hacen otras cosas por completo. La parte que decía desde el principio, el cambio organizacional, está arrollando. Y por último, esto es fundamental y se conecta con lo que decía Luis Pineda al principio. Se necesita una intensa
y sistemática conversación o diálogo entre los diferentes actores. Ahí es donde nosotros tenemos que entrar y decir, aquí estamos y tenemos que participar en esta ecuación. ¿Junto con quién? Con la parte de las políticas públicas y los expertos de dominio. Y aquí no me limito a los médicos, los expertos de dominio también son las compañías, también son todos los actores involucrados, por ejemplo, desde el punto de vista legal, etcétera. Este es un diálogo que se tiene que dar sistemáticamente. Y bueno, creo que ya acabé. La última. Y normalmente termina uno esperando que le hagan preguntas. Yo termino haciéndoles 2 preguntas. Que nos llevemos esto como una reflexión nada más para lo que cada quien esté haciendo en su propia área. En particular nosotros. ¿Cómo queremos que sea la salud del siglo XXI? Ya estamos en el siglo XXI, y la salud es todavía del siglo XIX en muchos lados. ¿Cómo queremos que sea? Y 2, más importante, ¿qué estamos haciendo nosotros para que sea así? Esas son las 2 preguntas que yo les dejo y con esto termino la presentación. Y pues creo que es todo. Muchas gracias.